Cordial saludo, mi nombre es Pedro Villamil. Voy a presentarles sobre los mecanismos de adherencia del acero con el concreto. Iniciamos con la descripción y la importancia de estos fundamentos. La adherencia es la que garantiza la premisa de la transferencia de refuerzos y la compatibilidad de formaciones. Son hipótesis que fundamentan toda la teoría del diseño de concreto armado. La compatibilidad de formaciones es la asunción de que la interfaz del concreto y el acero transmite deformaciones idénticas que se comportan como un solo material. La transferencia de esfuerzo es una asunción también que se hace de que el concreto le transmite a la barra el esfuerzo que tiene, por ejemplo, una viga y hace que se comporte todo como un solo material. Entonces, en la literatura consultada vimos cómo la resistencia individual de los materiales es controlada normalmente. Sin embargo, la adherencia puede tener la misma importancia o mayor teniendo en cuenta estos fundamentos de transferencia de esfuerzos y compatibilidad de formaciones, porque la adherencia es la que garantiza que todo nuestro modelado eh, se cumpla en la realidad. Cuando no se da, se pueden presentar fallas prematuras por el deslizamiento del refuerzo, pues no hay la adherencia suficiente. Los mecanismos de adherencia que tenemos son físicos y químicos. Los físicos son predominantes ante los químicos. Se manifiestan a través de la fricción y el acuñamiento. La fricción pues, se da por la relación normal que hay entre dos materiales con su coeficiente de fricción. Mejora mucho si se tiene una compresión, como funciona la fricción necesita una carga normal y mejora el comportamiento. Pero realmente lo que actúa o lo que predomina es el mecanismo de acuñamiento de las córrugas. Las córrugas generalmente vienen con un resalte a 60 grados. Estas córrugas hacen un trabe con el concreto, las córrugas del acero, lo que permite que se mejore mucho la adherencia. Y estas córrugas generan unas componentes radiales en la interacción acero-concreto, en donde vemos, por ejemplo, acá en esta zona, que se podría generar una zona de esfuerzos radial, una componente de esfuerzo radial como se define acá, en donde hay unos tipos de falla de adherencia en donde se van a generar por el destroncamiento acá de la zona de concreto, o si la adherencia es nula pues se daría la extracción de la barra sin fisuración de esta zona. Acá estamos viendo ejemplos de la vida real, de ensayos de extracción de acero, en donde vemos acá una extracción donde no se tenía adherencia, una extracción donde hubo fisuración en el concreto y una extracción donde hubo una falla en cuña del concreto y salió el concreto por la misma falla en forma de distribución radial que estábamos hablando. Los mecanismos químicos de unión molecular acero-concreto son otros mecanismos de adherencia, como les digo, son muy bajos. Se estima que llegan o se han medido que son de 14 a 21 kilogramos centímetro cuadrado, lo cual en sí se considera esfuerzos despreciables. Se pierde al aumentar las cargas, se pierde de manera inmediata. Entonces, lo que controla la falla en sí son los mecanismos mecánicos. También se ha estudiado recientemente el tema de cómo el recubrimiento galvanizado mejora la adherencia. Esto solo se da en el recubrimiento galvanizado en caliente, por la formación de unos cristales en la interfaz que se llaman cristales de hidrozincato de calcio. Esos cristales mejoran la adherencia química entre la barra de refuerzo y el concreto. La adherencia química se supera con facilidad. La falla de adherencia es controlada por mecanismos mecánicos, como habíamos dicho anteriormente. Los factores que influyen en la adherencia son el tipo de agregado del concreto. Cuando hay un tipo de baja calidad de agregado, que son blandos, pues no hay una efectiva tracción entre la córruga y el agregado que es parte del concreto. Se ha visto que en arenas manufacturadas de concretos de ultra alto desempeño mejora muy significativamente el comportamiento en adherencia por la fragmentación o por las caras de estas arenas manufacturadas que son con muchas aristas, genera mejores traves, genera un acuñamiento de los agregados. La localización de las barras también influye. Las barras verticales tienen un mayor desempeño cuando se cargan en dirección opuesta al vaciado.
Y se presenta algo muy importante en las barras horizontales, que es el efecto de que a medida que aumenta el concreto que tienen por debajo de las barras horizontales, disminuye la adherencia. Esto se da por un efecto de la exudación del agua, se acumula agua debajo de la barra y eso genera pues unos espacios o una parte donde se acumula pasta de concreto o se generan oquedades que permiten que la adherencia o no permiten que la adherencia se desarrolle. También se puede dar por el asentamiento del concreto en estado fresco. Eso puede generar vacíos o el mismo proceso de asentamiento con barras horizontales puede generar espacios debajo de la barra en donde se pierde un poco de adherencia. Esto lo tiene en cuenta la norma. Lo vamos a ver más adelante como el parámetro de la posición de la barra se tiene en cuenta para mayorar las adherencias en esas situaciones. El concreto autocompactante mitiga estos efectos. El concreto autocompactante pues tiene la capacidad de llenar todos los espacios, de no segregarse, entonces abraza el concreto y es una alternativa para controlar estos efectos puntuales en las barras horizontales. Otro factor que influye en la adherencia son los tipos de recubrimientos. Se ha demostrado que los recubrimientos epóxicos en general reducen la adherencia del acero de refuerzo con el concreto. Como habíamos visto antes, también un acero galvanizado mejora la adherencia por la formación de estos microcristales de hidróxido de zinc de calcio. Aquí vemos en la imagen un ejemplo de una barra galvanizada. En nuestra zona normalmente no se ve, pero son aceros que son protegidos para la corrosión y que fuera de eso pues tienen especial interacción de mejora de adherencia a nivel químico. La longitud de desarrollo del refuerzo es la expresión de esta adherencia y es por definición la longitud mínima que debe tener embebida una barra para llegar a su punto de fluencia para que el acero sea efectivo. Esta longitud de desarrollo es el empotramiento como tal. Los factores que influyen en su cálculo son, para la norma sismorresistente con las ecuaciones que maneja, son la fluencia, el F' sub C, el diámetro de la barra, el recubrimiento, el espaciamiento entre barras, el refuerzo transversal o los estribos como confinan, eso también mejora la adherencia, la posición de la barra superior, el recubrimiento epóxico y el tipo de concreto, si es ligero, con el típico factor lambda. Entonces, en sí estamos hablando de que la adherencia es la variable principal para calcular la llamada longitud de desarrollo. ¿Cómo se evalúa la longitud de desarrollo en la NSR? La longitud de desarrollo está regida por esta ecuación. Esta ecuación tiene unos coeficientes phi. Esos coeficientes phi pues, se encuentran en el título C12. En conclusión, en sí no hay una longitud de desarrollo menor a 30 centímetros. En esta tablita vemos como un resumen donde vemos qué significa cada factor. Muy rápidamente, el phi sub t es el factor de posición de la barra para revisar el tema de la barra horizontal, donde veíamos que por debajo de o barras con mayor de 30 centímetros de concreto debajo tienen un caso especial donde tiene que aumentarse la adherencia por el tema de la exudación. Factor de recubrimiento epóxico es FISU B, K es el factor de resistencia del concreto adyacente, ahí hablamos de temas de recubrimiento, ahí hablamos de temas de cómo los estribos confinan esa zona donde se genera donde se requiere la longitud de desarrollo, el factor lambda, que es el factor de concreto liviano, o si es de peso normal, el factor de reducción por gancho estándar. Entonces la norma considera que cuando hay ganchos se puede disminuir la longitud de desarrollo calculada porque el gancho ayuda al desarrollo de la barra para que llegue a su límite de fluencia. La otra ecuación que encontramos en la norma es la longitud de desarrollo a compresión, que es otra ecuación pero que está basada en los mismos parámetros o con las mismas variables. Em, Tenemos en el acero de manera constructiva que realizar empalmes, que es lo normalmente. Esos empalmes están en función de la longitud de desarrollo porque en sí lo que buscamos es que darle continuidad estructural al acero y eso se hace por medio de que desarrolle su fluencia y como venimos viendo eso va amarrado a la adherencia y a la longitud de desarrollo. Entonces el capítulo C12.14.1
Limita la ubicación de los empalmes en función del tipo de elemento, si es una viga, si es una columna, si recibe flexocompresión o compresión, y la capacidad de disipación de energía, si es un sistema DES o DMO o DMI. Los traslapos es el tipo de empalmes que más o que comúnmente manejamos en la construcción. Los traslapos tienen que estar a menos de 1.5 centímetros entre las barras. La idea es que estén lo más cercanos o lo más juntas las barras, y el empalme es calculado. Más adelante vemos cómo se calcula en función de la longitud de desarrollo. Em, los empalmes, también tenemos empalmes soldados que se aplican con soldadura en diferentes configuraciones de barras. Son para diámetros menores a número 6, escalonados a más de 60 centímetros. Se recomienda la norma para no generar un plano de falla por acumulación de soldadura por empalmes mecánicos. Por empalmes, lo mismo pasa para los empalmes mecánicos, también se aconseja escalonar. La barra para un empalme mecánico debe ser calculada para que llegue a 1.5 F' sub Y. Es importante que se supere la fluencia en estos empalmes mecánicos. Un empalme mecánico se puede hacer en forma de roscas, roscar las puntas de las barras y unirlas con una camisa. También se puede hacer con unos pernos que aprietan las dos barras y las unifican. Generalmente son sistemas patentados que se instalan en obra, que ya vienen calculados para que desarrollen el 1.5 F' sub Y. También tenemos empalmes a tope. Los empalmes a tope solo están permitidos a compresión y normal no son tan comunes de ver, pero también requerirían, por ejemplo, en casos de barras de diferentes diámetros, unos suplementos que ayudan a centrar una barra de la otra. Como les venía diciendo, la longitud de desarrollo se- es la variable fundamental para el cálculo de los traslapos. Eso tiene unas condiciones en la norma sismo resistente. Entonces tenemos traslapos o empalmes traslapos tipo A y tipo B, en función de la longitud de desarrollo. Los traslapos tipo A solo pueden ser permitidos cuando el refuerzo suministrado es 2 veces o más al refuerzo requerido, y cuando el 50% o menos de esas barras son empalmadas en esa zona. Entonces aquí se iría con la menor longitud de traslapo calculada, que sería igual a la longitud de desarrollo. Pero realmente el traslapo habitual es el traslapo de 1.3 longitud de desarrollo, que es para todos los demás casos. Generalmente esto sería una estructura muy ineficiente donde 2 veces el refuerzo requerido se presente, pero se podría presentar por temas de aceros mínimos y cumplimiento de la norma en el diseño de las cuantías mínimas. Finalizando y concluyendo, la distribución de esfuerzos de los traslapos es un mecanismo que se presenta en la interfaz entre la interacción de las dos barras. La falla típica de un traslapo es algo delicado, pues es una falla que tiende a ser frágil, que ahí el acero no va a desarrollar su resistencia dúctil si se llegara a presentar, por lo cual está muy considerada en el título C21, tiene unas consideraciones especiales. La falla típica sería la separación del concreto a lo largo de las barras, y para que no se presente, y en las zonas en donde no se presente, C21 nos indica que en los nudos no se permiten estos traslapos, y tampoco en la zona confinada, que por definición es en 2H, 2 veces la altura de la viga, por ejemplo. Para las columnas solo permite el título C21 para sistemas DES hacer los traslapos en la mitad, no se pueden hacer en la base ni en la terminación en la placa de las columnas. Esto para evitar cualquier tipo de rótulas plásticas y fallas de traslapos en esas zonas, que serían muy peligrosas. De presentarse traslapos en estas zonas, la norma indica mejorar el confinamiento lo más que se pueda, y nos da el confinamiento mínimo, que es de cuartos o menos de 10 centímetros, para aprovechar que el confinamiento ayude a mejorar la adherencia. Como ya lo hemos visto, ahí hay un factor que se llama el factor KTR, que es relacionado a los refuerzos en estribo. Concluyendo,
tenemos que, en resumen, la adherencia es igual o más importante que la resistencia individual del acero y el concreto, porque es lo que va a permitir que lo teórico se exprese en la realidad. Esa adherencia va a hacer que lo que se modeló como un solo material, acero concreto, en la realidad actúe realmente como acero y concreto. Yo también concluyo que la adherencia es la propiedad que ayuda a definir o que se expresa en la longitud de desarrollo. Y el concepto de longitud de desarrollo en la práctica se lleva con los traslapos, con los puntos con los desarrollos de las barras en los nudos, en otros elementos, con los ganchos. Esto es lo que permite que las barras lleguen a su fluencia porque les da el empotramiento que requiere el material. El recubrimiento ante la corrosión se debe sopesar con la pérdida de adherencia. Como vimos, los recubrimientos epóxicos pueden generar mm, una menor resistencia adherente. La correcta colocación del concreto en sitio es fundamental para la adherencia. Cualquier oquedad, vacío, eh, corta la idealización o la interacción ideal que planteamos en nuestras condiciones de diseño, donde el concreto abraza totalmente el acero y le transmite esos esfuerzos. El uso de concreto autocompactante puede mitigar esto, mejora la adherencia efectiva en sitio. El uso de concreto autocompactante es un costo adicional, pero es mucho lo que se gana. Y también nos puede ayudar al tema de el efecto de las barras superiores, en donde las barras superiores tienen una menor adherencia por el tema de la exudación y el tema del asentamiento del concreto en fresco, pero que si el concreto es autocompactante abraza totalmente el acero superior. Como referencias y para finalizar, tomé la información del libro de la guía, que es de Lemus Baez 2016, de ahí salieron en su mayor parte de las gráficas. Eso sería todo, muchas gracias.